Cámara envió a comisión mixta proyecto que reajusta el ingreso mínimo. Comandante en jefe del Ejército aseguró que no hay duplicación de facturas en pago a proveedores. Gobierno finalmente ingresó proyecto de modernización a la reforma tributaria. Comisión de Agricultura avanza en norma para elaboración y etiquetado de la leche. Continúa estudio de moción conocida como Ley Gabriela. Cámara definió los integrantes de la comisión que analizará la acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Revisaremos aquí los hechos noticiosos más importantes de las últimas horas ocurridos en la Cámara de Diputados. Iniciamos contándoles que la Cámara envió a comisión mixta el proyecto que reajusta el ingreso mínimo. En su paso por el Senado, dicha corporación restó todas las referencias de reajuste para el año 2020. Sin embargo, hubo concordancia con la Cámara de Diputados en las cifras asignadas para el incremento del salario mínimo para 2018 y 2019. Además de los montos determinados para la asignación y el subsidio familiar. Todos los detalles los vemos en la nota. En instancias de comisión mixta se deberán resolver las discrepancias entre la Cámara y el Senado en torno al proyecto de reajuste del ingreso mínimo mensual. Ello luego que los diputados acordarán rechazar por 69 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones, los cambios realizados al texto legal durante el segundo trámite. El Senado, si bien ratificó la mayoría de los puntos aprobados por la Cámara de Diputados, eliminó una parte importante de la iniciativa promovida por el gobierno. El oficialismo criticó el hecho y adelantó desde tempranas horas su rechazo a dicho cambio, tal como anunció el diputado Javier Macaya y luego ratificó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Nosotros creemos que había un acuerdo acá en la Cámara de Diputados que era importante ratificar en el Senado, que tenía que ver no solamente con el monto, sino que también con los plazos. Nosotros vamos a ratificar lo que aprobamos en el primer trámite constitucional. Exactamente. Nosotros tuvimos un acuerdo acá y tuvimos la posibilidad de generar un acuerdo en el Senado porque al final no se logró. Es un buen proyecto de reajuste y nosotros estamos jugados por el acuerdo al cual llegamos con la Cámara. Para la oposición, los montos implicados en el reajuste no son los mejores. Sin embargo, se manifestó conforme con el texto del Senado, ya que estimaron que, al menos, permite a los trabajadores una mayor capacidad de negociación, tal como plantearon los diputados Ricardo Celis y Giorgio Jackson. Nosotros estábamos claramente con la posición que había asumido el Senado, que nos parece que es una posición que está con los trabajadores, ¿cierto? Que mantiene el guarismo, pero que en definitiva permite a los trabajadores estar negociando cada año. Las modificaciones del Senado creemos que lo que hacen es permitirle a los trabajadores y trabajadoras poder negociar antes del plazo que tenía establecido el acuerdo que salió de acá desde la Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo al menos creo que es mejor que puedan tener una nueva oportunidad de negociar y que no estemos amarrando durante cerca de 30 meses un acuerdo sin la venia de las y los trabajadores. En el actual contexto, el gobierno anunció que buscará una solución en las negociaciones de la comisión mixta, tal como explicó el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever. Vamos a agotar todas las instancias de diálogo en la comisión mixta para que este reajuste, que sin duda es mejor que aquel que aprobó el Senado, sea que finalmente prevalezca. Actualmente, ambas cámaras presentan coincidencia respecto a los montos y plazos del reajuste para los años 2018 y 2019, tanto en los 3 tipos de ingresos mínimos mensuales como para la asignación familiar y maternal y para el subsidio familiar. Sin embargo, hay discrepancia respecto de avanzar en un reajuste también para el año 2020, el cual el Ejecutivo plantea sea por medio de un mecanismo que considera el índice del Producto Interno Bruto vigente en el momento. La Cámara estará representada en la comisión mixta por los diputados Alejandro Santana, Patricio Melero, Gastón Saavedra, Pablo Lorenzini y Giorgio Jackson. El comandante en jefe del Ejército aseguró que no hay duplicación de facturas en el pago a proveedores,
Ante la comisión investigadora sobre irregularidades cometidas en procesos de adquisiciones del Ejército, el general Ricardo Martínez precisó que la pérdida que se produjo fue lo que el propio Ejército dictaminó tras una investigación sumaria. Hasta la comisión encargada de investigar los actos ilegales o fraudulentos cometidos en el Ejército a partir de 2015 en materia de procedimientos de compras de bienes por parte de la institución a empresas públicas y privadas, concurrió el comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, acompañado de sus altos mandos. Martínez explicó la forma en la que se realizan las compras al interior de la institución y se refirió a la eventual duplicación de facturas emitidas a diversos proveedores. En el Ejército no hay pagos duplicados. No existe la pérdida de 200 millones de dólares. Esto se gatilla por un reportaje que sale el día 9 de julio y que obliga al Ejército a realizar esta auditoría. Pero fundamentalmente yo quiero quedarme con las primeras palabras que yo dije ese mismo 9 de julio. Sin haber hecho la auditoría, dije claramente que me parecía inverosímil una acusación de este calibre y que si existe alguna información con respecto a un hecho de esta gravedad, lo mínimo que uno pide es que se cotejen las fuentes, que se nos hubiese informado precisamente al Ejército cuál era la acusación. Entre los antecedentes que se buscan dilucidar por parte de la comisión se encuentran las informaciones de prensa que dan cuenta de un eventual pago múltiple de facturas por parte del Ejército a sus proveedores, en los cuales destaca la fábrica de maestranza de la institución, tal como lo establecería en el proceso judicial llevado a cabo por la ministra Romy Rutherford. En este plano, el presidente de la instancia, Jorge Brito, valoró la presencia del comandante en jefe del Ejército de la comisión y manifestó la importancia de profundizar en los antecedentes. Porque creemos que aquí lo que está en juego es la confianza que tiene la ciudadanía hacia estas instituciones que para nosotros han estado, y por conocimiento público, involucrados en distintos procesos. Es cierto que en la actualidad hay un proceso en la justicia militar, en la cual el lunes de esta semana se ratificó el procesamiento del coronel Vázquez y de otro alto oficial del Ejército por haber financiado viajes a Caribe y Europa con recursos públicos, y para nosotros es muy importante que la justicia continúe avanzando, pero también poder proponer medidas de política pública que vayan a mejorar los estándares, porque queremos evitar a toda costa que en un futuro sucedan hechos similares en el Ejército. El diputado Iván Flores señaló que existe una preocupación constante por las diversas informaciones que continúan apareciendo, por lo que se continuará indagando pese a las investigaciones que se encuentran en curso. Nos preocupa, por ejemplo, que sigan apareciendo informaciones que consideran a FAMAE como una intermediaria entre el Ejército y las empresas que han estado involucradas en el caso del fraude. Yo creo que vamos a seguir investigando distintos frentes independientemente de lo que esté haciendo la justicia y las propias investigaciones internas. El diputado Mario Desbordes reiteró la no existencia de duplicidad de pagos y señaló que toda la información se encuentra a disposición de la ciudadanía. Nosotros como comisión investigadora tenemos que tratar de dilucidar dentro de las facultades que nos da la ley si es que hay o no un nuevo fraude en el Ejército, si hay una duplicidad de pagos, y por lo menos lo que se ha informado hasta el minuto es que no lo habría, no hay pagos dobles, no hay una sola factura que haya sido pagada más de una vez y además, por lo menos yo que me tomé el trabajo de leer bien el informe de la comisión investigadora anterior, que es del año 2016, no observo nada nuevo de lo que ya se investigó. La instancia invitará nuevamente al comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, y al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali, para continuar recabando antecedentes. Y el gobierno finalmente ingresó el proyecto de modernización a la reforma tributaria. Cerca de las 13 horas, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, acompañado del ministro de las Express, Gonzalo Blumel, ingresaron a la oficina de partes con el esperado proyecto de reforma tributaria. No obstante, la tardanza generó críticas de parte de la oposición. Apurado, así llegó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, hasta la oficina de partes de la Cámara de Diputados para ingresar el proyecto que moderniza la reforma tributaria y que busca crear un sistema tributario más simple, único, equitativo y plenamente integrado,
para todas las empresas chilenas, salvo un régimen más favorable y especial para las pymes, que tendrán menores tasas de impuestos. El ingreso se concretó en un ambiente cargado a las críticas por parte de la oposición, que tildaba de falta de respeto la tardanza en el proyecto que sería analizado en la Comisión de Hacienda durante este jueves. A quien no le gustó nada este retraso fue el diputado Pablo Lorenzini, presidente de esta instancia legislativa, que había sido citada a las 10:45. La verdad que nos sentimos ofendidos como Parlamento. El presidente lo que dijo fue: espero el respaldo, el apoyo en términos de trabajar con el Parlamento, ¿no es cierto?, estos temas que son importantes para el país. Y aquí estamos. 4 o 5 días antes se anuncia, se dice, no hay proyecto ayer, no hay proyecto hoy día, lo estarán afinando. Entonces, en estas condiciones, la verdad es que es muy difícil trabajar en serio, ¿no es cierto?, con este tipo. Estábamos hablando de una reforma. Si es un ajuste, que lo digan así y nadie se acelere y lo vemos con calma. Misma opinión compartió el diputado Manuel Monsalve, quien vio la demora como una falta de capacidad del gobierno para cumplir sus compromisos. El régimen semi-integrado se cambia por un régimen de integración total a la hora de tributar por parte de las grandes empresas. La disminución de la eliminación del pago del IVA o de la exención del IVA para la construcción, que era hasta las 4.000 UF previo y después se bajó a los 2.000, se vuelve a subir a las 4.000. O sea, claramente aquí hay una fuerte presión empresarial sobre el gobierno que ha marcado los contenidos de la reforma tributaria. Lo segundo que es muy importante decir, que aquí no hay beneficio para la clase media. Aquí más bien hay una traición a la clase media. Si el eje principal del proyecto del presidente Piñera es la integración tributaria, yo pregunto, ¿qué chileno de clase media tiene hoy día un régimen tributario semi-integrado? Nadie, ninguno. Si la clase media no tiene régimen semi-integrado, los que tienen régimen semi-integrado y van a ser beneficiados con la integración del sistema tributario son 1.000 empresas en Chile. ¿De quiénes son las 1.000 empresas en Chile? De las 1.000 familias de más altos ingresos en Chile. Desde la UDI, en tanto, el diputado Javier Macaya aseguraba que el ministro llegaría con la esperada iniciativa anunciada en cadena nacional. Habiendo un acuerdo, a mí me parece que el ministro de Hacienda tiene que explicarle al Congreso por las razones por las cuales no ingresó el proyecto a las 10 de la mañana, pero reitero, para efecto, él va a venir, y para efectos del conocimiento del proyecto, que no solamente le interesa a los parlamentarios, hay mucha gente en el país que está con la inquietud de cuáles son las normas, de cómo van a impactar en la economía, los contadores, los auditores, los abogados tributarios, obviamente tienen inquietud de esto y es importante que se pueda ir conociendo para que se pueda analizar con la máxima profundidad, dada la temática tan técnica que son las materias tributarias. El diputado Mario Desbordes, de RN, apuntó a los tiempos considerando la semana distrital que se aproxima. Habrá algunas razones que desconozco, no tengo la información completa para opinar, pero yo espero que el proyecto ingrese hoy día, considerando que tenemos por delante una semana distrital y este proyecto ya fue objeto de un discurso del presidente de la República en cadena nacional y que además ha sido profusamente difundido en medios de comunicación, así que yo esperaría que el proyecto ingrese el día de hoy a más tardar. Ingresado el texto, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, explicó que se buscó pulir hasta el último detalle en este proyecto sobre modernización tributaria. Hemos estado trabajando durante la noche, hemos dormido muy poco para llegar con este proyecto y es un proyecto que ustedes lo van a poder ver, tiene 300 páginas. El mensaje, más el proyecto, más informe financiero e informe de productividad. Y la verdad es que nos atrasamos un poco más de 2 horas hoy día. La verdad es que en un proyecto de 300 páginas a mí me hubiera gustado llegar. Hicimos todo lo posible, no se pudo. Lo lamento, pero sí quiero decir, centremos el debate y el análisis en el mérito mismo del proyecto. Otros puntos contenidos en la reforma plantean fomentar la donación de las empresas a instituciones sin fines de lucro de bienes de primera necesidad que muchas veces se destruyen, como alimentos, pañales, artículos de higiene personal, libros, útiles escolares, ropa, permitiéndoles a las empresas descontar como gasto estas donaciones. La Comisión de Agricultura avanza en la norma para la elaboración y el etiquetado de la leche. Legislar sobre el etiquetado de esta apunta justamente a proteger a los consumidores para que sepan qué es lo que compran y decidan si pagar o no el valor que se cobra. Además, se busca evitar que los productores nacionales estén sometidos a una competencia desigual con los extranjeros ante las empresas procesadoras. Los integrantes de la Comisión de Agricultura de la Cámara comenzaron la discusión en particular del proyecto iniciado en mociones refundidas que establecen normas sobre elaboración, denominación,
comercialización y etiquetado de la leche, productos lácteos o derivados de esta. La iniciativa establece que los envases o etiquetas de leche deberán indicar la denominación o naturaleza del producto, precisando sus transformaciones. Tratándose de productos importados, se deberá señalar además el país de origen y el nombre y domicilio del importador. Según explica uno de los autores de este proyecto, el diputado UDI Javier Hernández, la idea matriz apunta a proteger la industria láctea nacional y también al consumidor, a fin de que este último sepa y elija lo que compra y a un precio justo. La leche producida en Chile, tanto líquida, fluida o en polvo, es de buena calidad y la industria en eso tiene un 7. El problema que tenemos es una ecuación económica que no funciona, es el libre mercado por una posición dominante de las empresas procesadoras de productos lácteos. Y al convenirle traer productos de, a lo mejor, no lo sabemos, de menor calidad, pueden competir no en igualdad de condiciones con los productores nacionales. Durante gran parte de la sesión los diputados debatieron la definición de leche, concepto que, según comentó el diputado de la DC, Iván Flores, pareciera fácil de explicar, pero que una palabra de más o de menos puede dejar la puerta abierta a malos entendidos que afecten al productor o consumidor nacional. Estuvimos la sesión de hoy dedicados a establecer el concepto de leche, cuestión que parece básico, que parece elemental, de perogrullo, pero no es tan así. Porque justamente son la definición de los conceptos los que permiten construir a partir de allí el uso, los derivados, el consumo, la regulación, la multa, etc. Hemos definido entonces en una nueva versión, tomando lo que establece el Código Sanitario y su reglamento, alineándolo con lo que dice el Códex Alimentario, que es internacional, ¿cierto? Y estableciendo una propuesta de reglamento respecto de lo que consideramos que es leche. Tras el debate, los legisladores definieron como leche, sin otra denominación, al producto líquido de la ordeña completa de vacas, bien alimentadas y en reposo, exenta de calostro. La presidenta de la instancia legislativa, diputada Alejandra Sepúlveda, explicó que las leches de otros animales como cabras, ovejas, burras, etc., se denominarán según la especie de la que proceden, como también los productos derivados. Puntualizó que cualquier uso de la denominación leche distinta a la establecida será sancionada por la autoridad pertinente. La idea, ¿no es cierto?, es poder tener precisamente sanciones a quien no etiquete de la forma como corresponde, a quien incorpore, ¿no es cierto?, publicidad engañosa precisamente en lo que tiene que ver con el concepto de leche. Hoy día la leche, ¿no es cierto?, es el fluido normal de una vaca y si son, ¿no es cierto?, de otra especie distinta a la bovina, podrán incorporarse como leche de cabra, ¿no es cierto?, leche de oveja, etcétera. Pero la idea es que no sean productos vegetales los que tengan la denominación de leche. La titular de la comisión adelantó que para perfeccionar este proyecto se presentará una indicación que, junto con rotular al país de procedencia de la leche, informará sobre el año de ordeña, ya que no es lo mismo reconstituir una leche poco después de ser deshidratada a que este proceso se haga un año después, pudiendo perder sus beneficios nutricionales. Y la Comisión de Mujeres y Equidad de Género continúa analizando la iniciativa que modifica el Código Penal en materia de tipificación del femicidio y otros delitos contra la mujer, iniciativa más conocida como la Ley Gabriela. En la ocasión, abogados del gobierno plantearon sus reparos a la iniciativa en materia de agravantes y la ministra del ramo, Isabel Pla, afirmó que ya es hora de reformar la legislación. En su segunda sesión, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género recibió a la ministra del ramo, Isabel Pla, quien se refirió a las iniciativas legislativas que son parte de la agenda mujer del gobierno y manifestó su parecer respecto a la moción parlamentaria que modifica el Código Penal para ampliar la tipificación del femicidio y otros delitos contra la mujer que analiza la instancia. La propuesta legal, impulsada principalmente por las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo, es conocida como Ley Gabriela y surgió luego del brutal crimen de Gabriela Alcaíno, asesinada y violada por su ex pololo, que también dio muerte a su madre en junio pasado. Sin embargo, este delito no es considerado como femicidio de acuerdo a la actual normativa, pese a que anteriormente el asesino y la víctima tuvieron una relación. La propuesta legal señala que será considerado como autor del delito de femicidio el que con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género mate a una mujer. Para ello se consideran penas de presidio mayor en su grado máximo, es decir, de 15 años y un día a 20 años, a presidio perpetuo calificado.
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, consideró que es tiempo de reformar la ley, de acuerdo a los nuevos casos de homicidios contra mujeres, que no siempre son cometidos por el cónyuge o excónyuge o conviviente de la víctima. Nosotros como gobierno nos parece que a 8 años de promulgada la ley de femicidio ya es el momento de tener una mirada crítica, de modernizar nuestra legislación penal en esa materia y también de analizar la experiencia que ha tenido el país en su aplicación y en las circunstancias que rodean a las mujeres que son víctimas de femicidio y de homicidio. Sucede que hoy hay una serie de crímenes que tienen todas las características de femicidio, ya sea porque hubo relaciones de confianza previa o ya sea porque hubo relaciones de poder que tengan que ver con la relación entre una mujer y un hombre y sin embargo no son calificados como femicidios porque no concurren con las circunstancias exactas que establece hoy día el Código Penal. Luego el abogado del Ministerio de Justicia, Sebastián Valenzuela, se refirió a la redacción de la iniciativa y los posibles problemas de interpretación que podría generar, principalmente en materia de agravantes. Igualmente expuso la abogada del Ministerio de la Mujer, Rosario Arriagada. Posteriormente, el abogado asesor de la diputada Carol Cariola, Yuri Vázquez, argumentó sobre los principales aspectos de la moción, que apuntan a que el femicidio considere la muerte cometida por cualquier hombre contra cualquier mujer. A su vez detalló que las agravantes se dividen en 3 grupos, las que muestran más desprecio por la víctima, como actos sexuales o mutilación genital. Sobre la ejecución del delito, por ejemplo, cometerlo frente a familiares, y los referidos al control coercitivo contra la víctima, como violencia intrafamiliar o acoso. La parlamentaria PC Carol Cariola explicó que la iniciativa propone que el femicidio no sea solo considerado en el ámbito del parricidio. Porque hoy el femicidio es una extensión del parricidio, que son aquellos crímenes u homicidios que se generan dentro del ámbito de la familia, dentro del ámbito del vínculo familiar, conyugal. Sin embargo, nosotras creemos, y eso es lo que hemos planteado en este proyecto de ley, que los femicidios no pueden estar acotados a eso. Los crímenes contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, son femicidios, con sesgo con odio, con sesgo de género. Esa es la razón por la cual nosotros creemos que este proyecto de ley va a buscar generar una tipificación nueva del femicidio, ampliando este concepto a todos aquellos homicidios que se generen contra las mujeres por razones de género. Ampliación del delito de femicidio en que hay consenso, según señaló la diputada de RN, Jimena Osandón. La opinión del gobierno está bastante alineada, porque ustedes saben que la ley de femicidio ahora cumple en agosto 8 años y es un minuto además súper importante también para revisarla. Y la idea es como extender el concepto del femicidio. En el fondo, no necesariamente el femicidio sea una relación de pareja bajo un mismo techo y que la mujer muere, sino que tienen que existir otras circunstancias de odio o de producir la muerte de una mujer en definitiva. Entonces el gobierno está tremendamente alineado. Fue una muy buena experiencia la que tuvimos ahora porque se vio la base del proyecto de ley Gabriela. La ministra Pla agregó que acompañará la discusión de la moción sobre el femicidio en la instancia y que eventualmente presentarían indicaciones. Por el momento sería votada en general el miércoles 5 de septiembre. Mientras tanto, los Ministerios de la Mujer y Equidad de Género y de Justicia revisarán las iniciativas que se encuentran en tramitación. Por ejemplo, el proyecto de no violencia en el pololeo, el mensaje de la expresidenta Bachelet sobre el derecho a una vida sin violencia y el que sanciona la difusión no consentida en redes sociales de fotos íntimas, para determinar a cuáles se dará prioridad. Cumpliendo con las formalidades reglamentarias y constitucionales, se dio cuenta en la sala de la Cámara de Diputados de la acusación constitucional en contra de los ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, Manuel Valderrama y Carlos Kunzenmüller, por notable abandono de deberes. La corporación eligió por sorteo a los diputados Esteban Velázquez, Natalia Castillo, Leonardo Soto, Renzo Trisotti y Carolina Marzán como integrantes de la instancia que estará encargada de analizar la procedencia del libelo acusatorio y de informar al respecto a la sala. Cabe recordar que en la acusación se persigue la responsabilidad constitucional que le cabe a los ministros acusados por haber faltado de manera grave o notable al deber de realizar un control de convencionalidad al momento de resolver un conjunto de recursos de amparo interpuestos por condenados por delitos de lesa humanidad, dejando a estos en libertad condicional, y la responsabilidad constitucional que les cabe por haber faltado de manera grave o notable a sus deberes al haber facilitado la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Revisemos a continuación algunas reacciones. Vamos a preocuparnos de que funcione estrictamente con apego a la Constitución y la ley.
Básicamente que se dé garantías del debido proceso, de escuchar adecuadamente, por supuesto, a los acusadores, pero también a los acusados, que todos tengan la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, que todos los temas sean largamente discutidos. Voy a evaluar de acuerdo al mérito jurídico. Soy abogado de profesión, por tanto mi participación se basará en un análisis absoluto de los criterios jurídicos para poder evaluar. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Muchas gracias por habernos acompañado. Quédese junto a Cámara de Diputados Televisión.